Buenas a mis queridísimos estudiantes de primero de comunicación. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de comunicación. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el uso del diccionario. ¿Con qué frecuencias utilizas el diccionario? ¿Tradicional o virtual? Porque hay dos tipos de diccionario, ¿verdad? El que utilizamos normalmente nosotros en la casa, que tenemos diccionario grande, o utilizas el diccionario virtual en Google. Comenta al respecto. Recurrir al diccionario te permitirá expresarte mejor a nivel oral y escrito. Reflexiona y fundamenta tu respuesta. Son preguntas que nos llevan al proceso metacognitivo, ¿verdad? A poder comprender la magnitud y la importancia que tiene el adquirir y hacer uso correcto del diccionario, ya que podemos ampliar nuestro vocabulario léxico y al mismo tiempo ampliar nuestra producción escrita de palabras. Mientras tú conozcas muchísimo más palabras, tu caudal léxico, tu bagaje léxico va a ampliarse y por lo tanto vas a tener una fluidez verbal mucho mejor y también una producción escrita mucho más coherente, ya que vas a aprender no solamente a conocer palabras nuevas, sino a ver cómo se escribe, si lleva tilde, el proceso ortográfico, todo ello lo vas a aprender gracias al uso correcto del diccionario. También es una herramienta muy importante para mejorar la ortografía de cada una de las palabras. Aquí vemos el ejemplo de la madre de de los diccionarios, nuestra alma mater, nuestra decano, la Real Academia de la Lengua Española. Y tenemos el diccionario de la lengua española, ¿verdad? En su 21ª edición. Como marca registrada, como dice aquí, la RAE como marca registrada es invariable. Los Pokémon, está hablando de esto que está acá. Pokémon como voz lexicalizada, pluralizada en es los Pokémones. Ahí tenemos un ejemplo de la definición de los Pokémon, ¿verdad? Los Pokémon. Como voz lexicalizada, pluralizada, es los Pokémones en plural. Ahí tenemos un ejemplo de cómo podemos ubicar cada uno de los significados de las palabras. ¿Ve? Estas son cada una de las acepciones o entradas, ¿no? Que tienen que ver con los diferentes significados. Ahí tenemos la primera entrada que hace referencia a gorila, ¿no? Mono antropomorfo, de color en general pardo, oscuro y estatura semejante a la del hombre. Tiene 3 dedos, hacen una serie de descripciones. La primera definición. La segunda definición, que es una definición, como lo dice acá, bastante coloquial, hace referencia al guardaespaldas, ¿verdad? Tiene otro significado, porque no solamente gorila se le llama a la persona o al animal, sino también se le hace referencia en términos coloquiales, ya aquella persona que resguarda a alguien, ¿no? Que sirve como guardaespaldas o que guarda la seguridad de una persona. También acá dice que un guardaespaldas también puede ser considerado, ¿verdad? En su forma coloquial en estos países como Argentina, Guatemala, Nicaragua y Uruguay, como policía o militar que actúa con violación de los derechos humanos. A esa persona también se le llama en estos países gorila. Aquí tenemos otra definición, por eso me encanta este diccionario porque te explica, ¿no? De alguna otra forma los diferentes significados y los países donde se utilizan comúnmente. Fíjense que aquí gorila también se utiliza de manera despectiva y coloquial en los países como Argentina, Cuba, Uruguay y Venezuela. Y hace referencia al individuo casi siempre militar que toma el poder por la fuerza a esos guardaespaldas. ¿Ve? También es un término coloquial utilizado en El Salvador para hacer referencia a una persona o al militar, el hombre que profesa la milicia, ¿ya? Esto solamente en El Salvador. En total tenemos que la palabra gorila tiene 5 definiciones o conceptos. Pero si vemos a esta parte de acá que está en verde, aquí nos dice el origen etimológico de la palabra gorila. Dice, proviene del latín cien, gorila, y este del griego rob, que significa tribu de mujeres peludas.
nos da una definición etimológica, nos dice el origen etimológico de la palabra gorila desde el punto de vista latino y griego. Recordemos que el latín o Roma y Grecia fueron las dos principales civilizaciones. Es por ello que la mayoría de los términos o provienen del latín o provienen del griego. ¿Ya? Un dato allí para ustedes. A través del Twitter, muchos usuarios querían saber cuál era el plural de Pokémon, ya que había generado muchas dudas y, además, no estaba en el diccionario. ¿Cuál crees que fue la respuesta de la Real Academia de la Lengua Española? Infiere y responde. Darío Villanueva Prieto es un teórico y crítico literario español. Es el actual director de la Real Academia de la Lengua Española. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo puedes encontrar en la red. ¿Por qué es importante consultarlo? Reflexiona y comenta. Son preguntas personales para ti, para que tú reflexiones, ¿verdad? Y vayas meditando sobre la importancia, ¿verdad? Del uso de este diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Porque es importante consultarlo, ya que nos va a permitir aclarar cualquier tipo de duda con relación a algún tipo de palabra que yo desconozca, ¿verdad? Allí vemos la definición del diccionario. Yo le digo a mis alumnos, el diccionario es el mejor amigo del estudiante. Así lo defino yo, ¿no? Pero no es la definición más adecuada. Sin embargo, el diccionario es un libro con el que se recogen y explican de forma muy ordenada voces de unas o más lenguas referidas a una ciencia o materia determinada. Todas aquellas voces o palabras, ¿verdad?, que pertenezcan a cualquier lengua, el diccionario siempre nos va a aclarar, ¿verdad?, de manera muy organizada. ¿Por qué ordenada? Porque viene ordenado de manera alfabéticamente, ¿no? Para que no perdamos el orden, ¿no? Y la mesura. Presenta palabras con diferentes matices, ¿no? O connotaciones semánticas. Tiene que ver con los diferentes significados. A estas palabras, por supuesto, las conocemos como palabras polisémicas, ¿no? Aquellas palabras que tienen diferentes acepciones o diferentes significados, ¿no? Allí vemos me parece excelente esto, brillante, porque es una forma muy práctica de cómo vamos a ubicar el, la definición de una palabra. Así nos va a aparecer en el diccionario, ¿verdad? ¿No? En algunos diccionarios te aparece el origen etimológico, como es el caso de la Real Academia de la Lengua Española. Esta es la entrada, que sería la palabra y el origen etimológico, ¿no? En la entrada podemos apreciar el término que vamos a buscar, el significado, y en este caso, ¿verdad? Este nos ofrece el dato del origen etimológico porque nos dice que proviene del griego, ¿no? Lexikos, que significa del griego aelkos o alkos, que significa lexicos o lexicos. Y estos numeritos que están acá nos indican los diferentes significados que tiene la palabra léxico. ¿Ok? Vamos con la primera definición. Fíjense que aquí nos dice que, aquí está, ¿ve? Desde el uno hasta este que está acá, son las diferentes acepciones. ¿Qué son acepciones? Son los diferentes significados que tiene la palabra, en este caso, léxico. ¿Ya? Y en esta segunda entrada, que sería otra palabra que se deriva del léxico como lexicografía, hace referencia a la palabra que vamos a definir. En este caso, lexicografía tiene dos significados, ¿no? Te dice del lexicográfico, proviene del lexicográfico o del lexicógrafo, y hace referencia a la técnica de componer léxicos o diccionarios. Pero también lexicografía hace referencia o hace mención a la parte de la lingüística que estudia los principios teóricos en que se basa la composición de diccionarios. Entonces tenemos acá que la palabra lexicografía tiene dos acepciones y la palabra léxico tiene uno, dos, tres, cuatro acepciones, es decir, cuatro significados. ¿Ok? Aquí tenemos léxico como un adjetivo perteneciente o relativo al léxico, ¿no? Tenemos en la segunda acepción que léxico hace referencia
en el campo de la lingüística que expresa contenidos o conceptos propios del léxico por oposición a las o a los característicos de la gramática. En su tercera acepción hace referencia al diccionario de una lengua. Y en su última y cuarta acepción dice que se define como el vocabulario o conjunto de palabras o de las palabras de un idioma o de las que pertenecen al uso de una región o una actividad determinada o un campo semántico dado, etcétera. Aspectos a tener en cuenta para usar el diccionario. Muy importante. Orden alfabético. Y aquí se caen muchos estudiantes, ¿ya? Porque yo les digo, a ver chicos, vamos a buscar una palabra y comienzan a correr, ¿verdad? Con el diccionario, porque no saben ubicar la palabra y comienzan a buscarla al cálculo. Y no es así. Tenemos que respetar el orden alfabético al momento de ubicar una palabra determinada que queramos saber su significado, ¿ya? La ortografía es muy importante y es un dato que a muchos estudiantes eh, eh, se le dificulta porque en su cabeza tienen la palabra escrita de una forma incorrecta y el momento que van a buscar en el diccionario, por supuesto, no le aparece y de repente le dicen, profesor, no conseguí la palabra, ¿ya? Eso suele pasar muchísimo, ¿verdad? En aquellos estudiantes que suelen no leer mucho y carecen de conocimiento de ciertas palabras y por lo tanto al momento de buscar su significado en el diccionario no conocen las normas. Primera norma, debes buscar en orden alfabético. Segundo, debes respetar la ortografía de la palabra al momento de buscarla. Es muy importante que sepas cómo se escribe correctamente, ¿no? Debes tomar en cuenta las palabras guías que siempre van a estar en la parte superior derecha del diccionario. Siempre las palabras, en el caso de los verbos, van a aparecer en infinitivo, terminados en ar, er o ir, de la primera, de la segunda o de la tercera conjugación. Los verbos jamás te van a aparecer conjugados, porque recuerda que es un diccionario y te van a aparecer en infinitivo, ¿ya? Bien sea terminados en ar, en er o en ir. Por ejemplo, si quiero buscar la palabra, este, cantautora a ver, cantante, a ver, cantar, cantar, cantaré, no me va a aparecer cantaré. ¿Por qué? Porque cantaré ya es un verbo que está conjugado. Me va a aparecer en el diccionario como cantar. ¿Se dan cuenta? Porque está en infinitivo. Siempre los verbos van a aparecer en infinitivo en el diccionario. No van a aparecer conjugados. Y aquí también se caen muchos estudiantes porque cometen ese error. Estoy dando un ejemplo con la palabra cantar, ¿verdad? Debo buscar es cantar. Me va a aparecer como cantar. ¿Qué significa cantar? También van a aparecer palabras en singular, no plural. Ojo con esto. Estoy dando algunos datos que son importantes al momento de buscar una palabra en el diccionario. Por favor, apunten esto en su cuaderno, porque lo van a necesitar para la clase que voy a hacer sobre este tema y voy a preguntar porque ustedes ya me conocen, mis hijos, ¿ok? Como último aspecto a tomar en cuenta para hacer uso correcto del diccionario, tenemos que el significado está de acuerdo con el contexto, porque sabemos que el contexto es el que determina el significado de una palabra. Hay una palabra que puede variar su significado dependiendo del contexto en la que ubiquemos esa palabra, ¿ok? Y así va a aparecer, por supuesto, en el diccionario. ¿Cuáles son los tipos de diccionarios que existen, ¿no? Básicamente se clasifican en tres grandes grupos. Aquellos diccionarios llamados de la lengua o normativos, los diccionarios etimológicos y aquellos que son de sinónimos y antónimos. Los que forman parte de una lengua o también denominado normativo son aquellos que explican el significado de las palabras.
son los que la mayoría conocemos y hacemos uso de. Este diccionario de la lengua o normativo es el que utiliza la mayoría de los estudiantes, ¿verdad? Porque es aquel que te va a permitir buscar y de manera directa el significado de esa palabra que tú estás buscando, ¿no? En ese momento. Luego tenemos los diccionarios de tipo etimológicos, como su nombre lo dice, ¿no? Son aquellos que informan sobre el origen de las palabras, de dónde proviene, cuál fue su primera forma, cuál fue su primera grafía, si proviene del latín, si proviene del griego, ¿ya? De dónde proviene el origen etimológico de esa palabra. También tenemos diccionarios que son mucho más prácticos, como aquellos que se denominan diccionarios de sinónimos y antónimos. Son aquellos que relacionan palabras de significado similar u opuesto. Digo que son mucho más prácticos porque, por ejemplo, si a mí lo que me importa es saber el sinónimo de esa palabra o el antónimo, simplemente me voy a un diccionario de sinónimos y antónimos y este me va a aclarar la duda de manera inmediata, sin tener que ir a buscar un diccionario de la lengua que es mucho más amplio, puesto porque me va a dar el significado general, ¿no? De ese término que yo estoy buscando. Así que hemos terminado de esta forma con los tipos de diccionarios. También tenemos diccionarios enciclopédicos. ¿Cuáles son estos tipos de diccionarios? Son aquellos que nos ofrecen información lingüística y, por supuesto, enciclopédica. Los diccionarios especializados son aquellos que forman el vocabulario especializado de una determinada área del saber. Puede ser de química, de biología, ¿ya? Son aquellos que se especializan en una ciencia en específica o en un curso determinado, ¿ok? Por eso que se le llaman especializados. Un ejemplo, por ejemplo, diccionario de geografía, diccionario de historia, diccionario de lengua, diccionario de biología, diccionario de medicina, diccionario de botánico. Hay tantos tipos de diccionarios que son especializados en esa área. Diccionarios jurídicos o para abogados, son diccionarios que tienen términos especializados sobre el área del derecho, sobre la abogacía, ¿no? En este caso. Entonces, cuando hablamos de diccionarios especializados, son aquellos que se especializan, valga la redundancia, en una área o curso determinado, ¿ok? Como ya los he mencionado. Hay diccionarios de historia, hay diccionarios de geografía, porque la geografía tiene sus términos propios, la historia tiene sus propios términos, ¿verdad? El habla coloquial, también la forma de hablar también tiene su diccionario propio, es decir, cada forma o cada ciencia tiene un diccionario específico para tal fin. Luego tenemos los diccionarios de uso y de duda. Estos me encantan porque son aquellos que nos aclaran o recogen cualquier tipo de palabras o frases cuyo significado se ha desvirtuado debido al aprendizaje social errado. ¿Ya? Entonces, este diccionario te va a colocar bastantes ejemplos comunes, ¿no? Donde hemos hecho uso inadecuado y por eso que nos aclara cualquier tipo de duda sobre el uso correcto de esa palabra o frase que estamos utilizando de manera errónea, producto del avance de la ciencia, de la tecnología, de cualquier cosa, ¿no? Por eso que se llama diccionario de uso y dudas, ¿no? Porque nos aclara las dudas con relación a esa frase o palabra que yo estoy utilizando en un determinado contexto y que desafortunadamente no está correcto, ¿no? No me queda más nada que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Recuerden que para mí es un honor, un placer ser su guía en este maravilloso mundo hacia el conocimiento significativo. Recuerden quién les habló una vez más, su estimado profesor Ulises Oria. Recuerden apuntar en los cuadernos los elementos que les he mencionado para que en la clase Zoom puedan activar de manera efectiva sus conocimientos logrados. Chao, chao, se les quiere muchísimo.